Historia 1. El altar. Tenía 24 años cuando me fui a vivir solo por primera vez. Conseguí una habitación en una casa antigua del barrio de Triana, en Sevilla. Era una de esas casonas viejas que antaño pertenecieron a una sola familia y que con el tiempo fueron divididas en habitaciones para alquilar. El edificio tenía ese olor característico de las casas con muchos años encima, a cal y a madera vieja, y un patio central con una fuente que ya no funcionaba, pero que todavía tenía azulejos bonitos alrededor. No era un lugar elegante, pero estaba bien para lo que yo podía pagar recién llegado a la ciudad. El barrio me gustaba, había vida en la calle a cualquier hora, mercado cerca y el transporte no quedaba lejos. En la casa vivíamos unas 6 personas, cada una en su habitación, cada una en sus asuntos. Nos saludábamos cuando coincidíamos en la cocina o en el patio, pero hasta ahí llegaba la relación. Era una convivencia tranquila, sin conflictos, sin ruidos excesivos. Había 2 vecinas que desde el principio me llamaron la atención. Una señora de unos 60 y tantos años, de nombre Encarnación, y su madre, que ya era muy mayor. La madre casi nunca salía de la habitación. A veces la veía sentada en una silla junto a la puerta entreabierta, tomando el aire del pasillo. Parecía que ya no podía hablar, o al menos yo nunca la escuché pronunciar una sola palabra. Encarnación era seria, no antipática, pero de pocas palabras. Saludaba con un movimiento de cabeza y seguía su camino. Un día, pasando por el pasillo, vi su puerta entreabierta y sin querer miré hacia adentro. Lo que vi me dejó parado en seco. Ocupando casi toda una pared de la habitación había un altar enorme, figuras de distintos tamaños, algunas oscuras y otras blancas, velones de varios colores, flores, cintas, cadenas enrolladas alrededor de una de las figuras principales, cigarros sin encender y botellas de distintos licores. Era un altar dedicado a la Santa Muerte, de esos que uno ve en las fotografías, pero que impactan de otra manera cuando los tienes delante. La figura principal era casi de mi altura. El conjunto ocupaba tanto espacio que me pregunté cómo dormían las 2 en esa habitación con semejante altar dentro. Seguí caminando sin decir nada. Encarnación se dio cuenta de que había mirado. Se levantó, fue hasta la puerta y la cerró sin dirigirme la palabra. Pensé que se había molestado un poco, que era normal, que yo me habría sentido igual si alguien se asomara a mi cuarto sin querer. No le di más vueltas, pero ella sí se las dio. Días después, la administradora me llamó aparte y me dijo que Encarnación se había quejado de que yo me asomaba a su habitación con frecuencia, que andaba de curioso y que no respetaba su privacidad. Lo dijo en plural, como si fuera algo habitual, no un vistazo accidental. La administradora me advirtió que si seguía habiendo quejas, podría pedirme que buscara otro sitio. Le expliqué que había sido una sola vez y sin intención, pero era su palabra contra la mía. Me disculpé con Encarnación cuando la encontré en el pasillo, aunque también le dejé claro que me parecía que estaba exagerando. Ella me miró con una expresión que no era exactamente enfado, pero tampoco era neutral. Desde ese día, cuando nos cruzábamos, me miraba de una manera que me resultaba incómoda sin poder explicar bien por qué. Y entonces empezaron las cosas raras. Una mañana, al hacer la cama antes de ir al trabajo, noté algo entre las sábanas, una pequeña bola de cabello, pelo largo, oscuro, enredado, con algo de suciedad, como si hubiera estado en contacto con tierra húmeda. Yo llevo el pelo muy corto, siempre lo he llevado así, y ese cabello no era mío. Tampoco podía haber entrado por la ventana porque daba al patio interior. No había ninguna explicación lógica para que estuviera ahí. Lo tiré y decidí no darle importancia. Si me ponía a pensar en ello, mi cabeza iría directamente al altar y a lo que eso podría significar, y no quería ir por ese camino. Pero volvió a pasar. Unos días después, otra bola de cabello sobre la cama, igual de larga, igual de sucia, igual de inexplicable.
Fue entonces cuando me empezó a dar muy mala espina de verdad. La siguiente semana, una madrugada, me desperté con una sed intensa. Fui a la cocina por agua y cuando encendí la luz vi algo en la mesa. Una manzana. Era de las que yo tenía en un frutero pequeño que había puesto en mi estante de la cocina para tener mis cosas separadas. Alguien había sacado una de mis manzanas y la había colocado en la mesa común. Tenía alfileres clavados por todas partes, muchos, atravesándola desde distintos ángulos, como si alguien hubiera ido clavándolos uno a uno con mucha paciencia. Me quedé mirándola un rato sin tocarla. Era casi las 3 de la mañana y en la casa no se escuchaba ningún movimiento. Cogí mi vaso de agua y volví a mi habitación. Esa semana comenzaron los sueños. Casi todas las noches soñaba con una figura alta y encapuchada de pie junto a mi cama, sin cara visible, solo la silueta oscura. No hacía nada, no se movía, solo estaba ahí mirándome. Los sueños eran tan nítidos y tan intensos que me despertaban de golpe, y durante los primeros segundos después de abrir los ojos, seguía viendo la figura en el mismo lugar, convencido de que alguien estaba en la habitación. Una mañana me levanté y revisé debajo de la cama y detrás de la puerta antes de poder convencerme de que estaba solo. Decidí hablar con el vecino del edificio de al lado, un hombre mayor llamado Evaristo, que siempre estaba sentado en la acera viendo pasar a la gente. Él había sido quien me había dicho que en la casa de al lado alquilaban habitaciones cuando yo llegué al barrio buscando dónde vivir. Le conté lo de la manzana con alfileres y lo del cabello, tratando de quitarle hierro al asunto, casi en tono de broma. Evaristo me escuchó hasta el final. Luego me dijo que tuviera cuidado, que a Encarnación ya le había puesto a varias personas con la Santa Muerte. Me quedé callado un momento. Le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Evaristo se encogió los hombros, saludó a alguien que pasaba, y la conversación terminó ahí. Entendí que no me iban a decir más. Esa misma tarde tomé una decisión. Cuando vi a Encarnación en el pasillo me acerqué y le pedí disculpas. Le dije que si en algún momento se había sentido incómoda por lo que había visto aquella vez, no había sido mi intención mirar, que lo sentía de verdad. Encarnación me miró durante unos segundos largos. Luego dijo, «Está bien, solo eso». Pero algo cambió. No volvieron a aparecer cabellos entre mis sábanas. No encontré nada más en la cocina. Y los sueños desaparecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Viví en esa casa casi un año más después de aquello. Durante todo ese tiempo traté de llevarme bien con las dos vecinas. Saludarlas siempre, no hacer ruido cerca de su habitación, no meterme en nada que no me concerniera. Con el tiempo, noté que los demás vecinos hacían exactamente lo mismo, con una naturalidad que daba a entender que todos lo sabían desde mucho antes que yo. Todos habían aprendido la misma lección, unos antes y otros, como yo, después de sufrirlo. Historia 2. La veladora negra. Siempre había trabajado en el sector del recambio de automóviles, pero siempre como empleado. Llegó un momento en que decidí que era hora de montar algo propio. Junté los ahorros que tenía, pedí algo prestado a mi hermano y solicité un crédito pequeño al banco. Con todo eso alquilé un local en un polígono industrial a las afueras de Zaragoza, en una zona llena de talleres mecánicos, concesionarios de segunda mano y empresas de transporte. No era un sitio bonito, pero era muy activo. Un negocio de recambios en ese entorno siempre tiene trabajo. El local era sencillo, un espacio alargado con estanterías a ambos lados llenas de cajas, un pequeño almacén al fondo separado por una cortina metálica y una puerta trasera que daba a un patio donde guardábamos la furgoneta de reparto. Los primeros meses fueron bien. Contraté a un chico joven llamado Dani para que me ayudara en el mostrador y poco a poco los mecánicos de la zona empezaron a conocernos y a volver. El problema llegó con un vecino.
Un hombre mayor que tenía un taller 2 locales más adelante, llevaba años aparcando su coche justo delante de mi negocio. No era cliente, nunca compraba nada, pero usaba ese espacio como si fuera suyo. Supongo que tenía algún acuerdo tácito con el negocio anterior, pero eso era algo que yo no sabía y que desde luego nadie me había comunicado. Al principio lo dejé pasar, pero un día llegó un proveedor con mercancía pesada y no podía aparcar para descargar las cajas. Tuve que ir a buscar al vecino para pedirle que moviera el coche. Se puso furioso. Me dijo que ese sitio era suyo desde antes de que yo llegara, que tenía todo el derecho, que quién me creía yo para decirle algo. Le respondí con calma que no estaba discutiendo, que simplemente necesitaba el espacio para recibir mercancía. La conversación se fue calentando hasta que nos dijimos cosas que ninguno de los dos debería haber dicho. No llegó a más, pero quedó un ambiente muy tenso entre los dos. Unos días después llegué por la mañana a abrir el local y noté algo en la jardinera pequeña que había junto a la entrada, entre las plantas. Un velón negro casi consumido, como si hubiera estado ardiendo toda la noche. Estaba medio enterrado en la tierra, y cuando lo saqué, el olor me hizo retroceder. Olía a podrido de una manera muy concreta, húmedo y agrio, como algo orgánico que llevaba días descomponiéndose. En el vidrio del velón había algo escrito con rotulador negro: mi nombre completo. Lo primero que pensé fue que era una amenaza del vecino, una manera de asustarme, de decirme que me iba a pasar algo. Lo tiré a la basura y seguí con mi día intentando no darle demasiadas vueltas. Pero a partir de ahí, empezaron a ocurrir cosas en el local que no tenían explicación. Lo primero que notamos Dani y yo fue el silencio. En una zona donde normalmente hay movimiento constante, de repente pasaban horas enteras sin que entrara nadie. Ni un cliente, ni alguien preguntando precios, ni un repartidor. Desde el escaparate veíamos pasar gente que conocíamos, mecánicos que siempre paraban y se cruzaban al otro lado de la calle como si nuestro local no existiera. No era solo que no entraran, era que parecían desviarse activamente para no pasar cerca. Luego empezaron los golpes, sonidos en la pared del fondo, esa que da un espacio estrecho entre el local y la valla trasera, un hueco donde no hay nada ni nadie. Cajas que se caían de las estanterías sin que nadie las tocara, tornillos que aparecían rodando por el suelo sin origen aparente. Una vez se cayó una caja de bombillas que estaba perfectamente colocada en una repisa alta. Dani me preguntó si había sentido un temblor. No había pasado nada, todo lo demás estaba quieto. Un mecánico que compraba seguido llegó una tarde cuando ya estaba cerrando. Le atendí y salimos juntos. Cuando bajé la persiana metálica, me preguntó si no iba a dejar salir a la otra persona. Le dije que no había nadie más, que Dani ya se había ido hace rato. El mecánico señaló hacia el fondo del local y dijo que había visto varias veces a alguien asomarse desde el pasillo trasero, que pensaba que había contratado a alguien más. Le dije que no. Me dijo que era una mujer, vestida de oscuro, que se quedaba mirando desde el fondo. Volví a abrir y entré a revisar. No había nadie, pero el olor estaba ahí, el mismo olor podrido del velón, impregnado en el aire del almacén. En los días siguientes, otros clientes mencionaron lo mismo. Una señora que vino a comprar una bombilla para su coche preguntó si mi socia estaba en el local. Un repartidor dijo que había visto a alguien pasar entre los estantes mientras yo le firmaba el albarán. Siempre la misma descripción. Una mujer de oscuro, al fondo, mirando. Historia 3. El pájaro. Esta historia no me pasó a mí, sino a mi primo. Hoy tiene su propia vida, trabajo estable, una hija pequeña. Pero hay algo que vivió siendo joven que todavía no ha podido explicarse del todo. Para proteger su identidad, lo llamaré Marcos. Marcos siempre fue un chico difícil. Tenía un déficit de atención muy marcado
y una impulsividad que agotaba a los adultos que lo rodeaban. No era mala persona, pero tomaba decisiones sin pensar en las consecuencias y eso le metía constantemente en problemas. Su madre, Rosario, tenía muy poca paciencia con él. Su padre, Antonio, casi no estaba en casa y cuando aparecía, solía ser para castigarle con dureza. La relación familiar era cada vez más tensa. Cuando llegó a la adolescencia, Marcos empezó a juntarse con gente que no le convenía en el Instituto de Getafe, en las afueras de Madrid. Poco a poco, se fue metiendo en un grupo que le usaba para hacer recados que no eran legales. Los profesores hablaron varias veces con su madre, advirtiéndole que si seguía por ese camino, acabaría muy mal. Su padre tomó una decisión. Lo mandó a pasar una temporada en el campo con su abuela paterna, en una finca cerca de Mérida, en Extremadura. Allá, la vida era completamente diferente. Marcos ayudaba con los animales, trabajaba en la finca, y el ritmo tranquilo del campo fue haciendo efecto poco a poco. La ciudad, el instituto, las malas compañías, todo quedó lejos. Llevaba ya varios meses en la finca cuando ocurrió lo que me contó. Una tarde, su padre vino a visitarles. Esa misma noche, tanto él como la abuela Carmen dijeron que tenían que acercarse al pueblo a hacer unos recados y que probablemente no volverían hasta el día siguiente. Antes de irse, Carmen le pidió a Marcos que estuviera pendiente de los animales. Él dijo que no se preocuparan, que podía quedarse solo sin ningún problema. Se acostó temprano, metió el machete debajo de la cama, algo habitual en las fincas del campo extremeño, donde los animales a veces atraen visitas no deseadas por la noche. Le despertó un sonido. No era el ruido normal de los animales, era un chillido largo, agudo, que no encajaba con ningún animal que Marcos supiera identificar. Se levantó, cogió el machete y bajó al corral. Encontró una gallina muerta en el suelo, pero la forma en que estaba no parecía obra de un zorro ni de un perro. Estaba desgarrada con una fuerza que no correspondía a ningún depredador habitual de la zona. Marcos revisó el perímetro del corral, miró entre los arbustos cercanos, no encontró nada. Decidió dar una vuelta por el terreno antes de volver a dormir. La noche estaba muy oscura, sin luna, y apenas se distinguían las siluetas de los árboles contra el cielo. Marcos caminó por el borde de la finca, con la linterna apuntando hacia los lados. Fue entonces cuando vio algo en una rama alta de una encina vieja. Un buitre, o al menos eso fue lo primero que pensó, pero era demasiado grande. Los buitres leonados pueden ser aves de envergadura considerable, pero lo que Marcos veía en esa rama tenía el tamaño aproximado de una persona. Estaba completamente inmóvil, con las alas pegadas al cuerpo, y lo observaba desde arriba. Marcos se dijo que era la oscuridad, que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Se quedó quieto mirando hacia la rama. La cosa movió la cabeza. No fue el movimiento de un ave, fue un giro lento y controlado que no correspondía a ninguna criatura que Marcos conociera. Y cuando la linterna le dio de lleno en la cara, Marcos vio algo que le heló la sangre. La forma del rostro no era la de un pájaro, tenía una estructura diferente, más plana, con unos ojos grandes y fijos que no parpadearon cuando les dio la luz. Entonces la criatura abrió las alas. Eran enormes, mucho más grandes de lo que el cuerpo posado en la rama hacía suponer, y sin previo aviso se lanzó hacia él. Marcos cerró los ojos por instinto y blandió el machete con toda la fuerza que tenía. Notó el impacto, sintió que había cortado algo. La criatura lanzó un chillido diferente al primero, más agudo y más corto, y salió volando entre los árboles.
pero volaba de manera irregular, con un movimiento asimétrico en las alas, como si una de ellas no respondiera bien. Marcos la había herido. No durmió más esa noche. En los días siguientes intentó convencerse de que había sido algún buitre desorientado, algún animal enfermo que se comportaba de manera extraña. La oscuridad exagera las cosas, el miedo también. Hasta que unos días después fue al pueblo con su padre a hacer unos recados. En ese pueblo había una mujer de la que todos hablaban. Decían que era mejor no cruzarse con ella, que hacía trabajos. Marcos siempre había pensado que eran habladurías de pueblo. Pero ese día, cuando pasaron por delante de su casa, la mujer estaba sentada en una silla a la puerta. Miró directamente a Marcos cuando pasó por delante. Y Marcos vio que llevaba el brazo cubierto de vendas. El brazo derecho, desde el codo hasta el hombro, vendado con cuidado, como una herida reciente que alguien había curado con esmero. La mujer no dijo nada, solo le miró. Marcos no volvió a pasar por esa calle en todo el tiempo que estuvo en Mérida. Y todavía hoy, cuando cuenta esta historia, siempre termina con la misma pregunta. Si aquella noche en la encina lo que vio era un animal, ¿cómo explica las vendas? Historia 4. El hombre de la máscara. Mi abuelo Ernesto era un hombre terco como una mula. Llevaba toda la vida en Maracaibo, en el mismo barrio de Santa Rosa de Agua, y tenía opiniones muy fijas sobre casi todo, pero sobre los hospitales las tenía especialmente claras. Decía que los hospitales modernos eran trampas para sacarle el dinero a la gente, que uno entraba con un dolor de cabeza y salía con 4 enfermedades nuevas. Desconfiaba de los médicos jóvenes, desconfiaba de los equipos nuevos, desconfiaba de cualquier clínica que tuviera más de 2 pisos y aire acondicionado central. Así que cuando se complicó su salud, con un problema respiratorio que se le juntó con el corazón y con los años encima, insistió en que lo llevaran a la Clínica San Rafael, un edificio viejo en el centro de la ciudad, de esos que parecen casas grandes adaptadas para otra cosa, con pasillos estrechos, ventanas altas con rejas y un olor a desinfectante mezclado con humedad que ya nadie que trabajara ahí parecía notar. Mi abuelo había estado ahí antes y decía que los médicos de ese lugar todavía sabían lo que hacían. Se hizo como él quiso, siempre se hacía como él quería. Lo ingresaron por observación y vigilancia. No estaba en terapia intensiva, pero sí necesitaba oxígeno y varias noches de monitoreo. En mi familia tenemos la costumbre de no dejar solos a los enfermos, así que entre todos nos organizamos. Mi mamá y mis tías iban de día. Mi prima Daniela y yo nos turnábamos las noches, porque vivíamos más cerca y éramos los que mejor aguantábamos desvelarnos. La Clínica San Rafael tenía 3 pisos. El primero y parte del segundo seguían activos. Había habitaciones ocupadas, una pequeña estación de enfermeras, una sala de espera con sillas plásticas anaranjadas que ya estaban agrietadas por el uso y una capilla diminuta al fondo del pasillo con un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá y una vela eléctrica que parpadeaba constantemente. Pero en el segundo piso, hacia el ala norte, había una zona que claramente ya no se usaba. Las luces casi nunca estaban encendidas ahí. Las puertas tenían ventanillas largas de vidrio opaco. Cuando uno pasaba cerca, olía diferente, a polvo y a encierro. Y detrás de algunos vidrios todavía se distinguía mobiliario cubierto con sábanas. La primera noche que me quedé solo con mi abuelo fue pesada, pero no por nada sobrenatural. Él casi no dormía. Se quejaba del ruido, del catéter, del colchón, de que la almohada no era la suya.
Ya como a la 1 de la madrugada finalmente se quedó tranquilo y yo me instalé en el sillón con el teléfono, intentando no dormirme. La puerta del cuarto tenía una ventanilla rectangular, suficiente para ver quién pasaba por el pasillo. Me había acostumbrado a levantar la vista cada vez que veía una sombra moverse del otro lado. No sé exactamente qué hora era cuando lo vi por primera vez. Debían ser más de las 3 de la mañana. A esa hora el hospital cambiaba completamente. Ya no se escuchaban voces, ni teléfonos, ni pasos frecuentes, solo algún pitido de máquina, el ruido lejano de un carrito y el sonido del oxígeno de mi abuelo. Vi pasar una figura por la ventanilla. No iba con la prisa del personal. Caminaba muy despacio, como alguien que apenas puede avanzar. Primero pensé que era un paciente desorientado. En ese hospital a veces se veían caminar algunos por el pasillo, pero el aspecto me llamó la atención. Alcancé a ver la cabeza completamente lisa, muy pálida, y una mascarilla de oxígeno cubriéndole casi toda la cara. No una cánula simple como la de mi abuelo. Era una mascarilla grande, transparente, de las antiguas, con un tubo largo que colgaba sin ir a ningún aparato visible. Me paré y me asomé por la ventanilla. Vi al hombre ya más lejos, avanzando hacia la zona menos iluminada del pasillo, con los hombros caídos hacia adelante y la bata de hospital muy holgada, moviéndose con cada paso lento. Me pareció extraño, pero no sobrenatural. Lo primero que pensé fue que alguna enfermera lo había dejado caminar solo y que con lo viejo que era el edificio cualquiera podía desorientarse. Iba a abrir la puerta para avisar a enfermería cuando mi abuelo hizo un sonido como de atragantamiento y me olvidé de todo lo demás. Fui con él, le acomodé la almohada y le vi agua. Cuando volví a mirar hacia el pasillo, ya no había nadie. A la mañana siguiente no dije nada, me dio vergüenza. Era solo un señor raro caminando de noche. Pero 2 noches después, lo volví a ver, y esa vez estaba Daniela conmigo. Ella dormitaba en el sillón. Yo había salido a buscar café en la máquina al fondo del corredor. Regresando lo vi venir desde el ala norte. El mismo hombre, con el mismo paso lentísimo, la misma mascarilla. Pero esa vez pude verlo mejor porque venía hacia mí en lugar de alejarse. La piel tenía un color apagado, entre gris y azulado, como la piel de alguien que lleva mucho tiempo sin recibir sol. La mascarilla no parecía bien colocada sobre la cara, más bien como si estuviera hundida en ella, encarnada en la piel hundida de las mejillas. Los ojos eran muy oscuros, demasiado oscuros para la poca luz del pasillo. La clavícula se le marcaba de manera exagerada por la abertura de la bata. Me metí al cuarto antes de que llegara a mi altura. Un momento después, escuché pasos en el pasillo. Me acerqué a la ventanilla y lo vi detenido frente a nuestra puerta, quieto, con la cabeza apenas inclinada hacia el vidrio. No tocó, no intentó abrir, solo estaba ahí, mirando hacia adentro. No sé cuánto duró eso, quizá 10 segundos, quizá menos, pero se me hizo eterno. Sentí algo muy concreto en ese momento, que esa cosa no era un paciente cualquiera, que no estaba caminando sin rumbo. Me levanté y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. No hacia un lado ni hacia el otro, simplemente vacío. Di 2 pasos afuera, miré en ambas direcciones, fui hasta la estación de enfermeras. Desierta. Una enfermera subía por las escaleras en ese momento y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estiraba las piernas. No le conté nada a Daniela esa noche. No quería preocuparla. Tampoco quería que mi abuelo escuchara. La noche siguiente nos quedamos los dos. Yo me dormí un rato porque ya no podía más y Daniela se quedó despierta. Alrededor de las 4 de la mañana me despertó un movimiento brusco. La vi sentada derecha en el sillón, mirando hacia la puerta. Me hizo una seña de silencio
y señaló la ventanilla. Me levanté despacio y me acerqué. La figura no estaba frente a nuestro cuarto esta vez. Estaba unos metros más adelante, frente a otra habitación cuya puerta estaba entreabierta. La habitación de un señor mayor que habían ingresado esa tarde, sin acompañante durante la noche. La figura estaba quieta, mirando hacia adentro. Daniela respiraba muy bajito. Luego me dijo, casi sin voz, ¿lo estás viendo? Asentí con la cabeza. Eso fue lo que más me afectó de todo. Saber que no era idea mía, que ella también lo veía, que no era el cansancio ni el miedo solitario de una madrugada en un hospital viejo. La figura no entraba ni se movía, solo observaba. Y de pronto se inclinó levemente hacia adelante, como alguien que intenta ver mejor algo en la oscuridad. Daniela retrocedió, me dijo que cerrara la puerta. La cerré, aunque sinceramente no sé qué creíamos que iba a cambiar eso. Mi abuelo dormía ajeno a todo. Las manos se retiraron. El peso sobre el colchón empezó a disminuir lentamente desde donde estaba yo hacia los pies de la cama, como si algo se estuviera levantando y alejando. El frío se fue yendo poco a poco, y de repente pude moverme. Si quieres saber qué pasa después, dale like y te traigo la continuación.